Estás escuchando Sonido Cultura, el sonido de la cultura nacional. La tijera de un taller que recorta relatos, 1 centímetro mide tensiones, el dobladillo para el olvido y la cintura cósmica del ayer. María Pía López en Corte y Confección. Remienda sentidos culturales. Hay el amante y hay el amado, y cada uno de ellos proviene de regiones distintas. Con mucha frecuencia, el amado no es más que un estímulo para el amor acumulado durante años en el corazón del amante. No hay amante que no se dé cuenta de esto. Con mayor o menor claridad, en el fondo, sabe que su amor es un amor solitario. Conoce entonces una soledad nueva y extraña, y este conocimiento le hace sufrir. No le queda más que una salida: alojar su amor en su corazón del mejor modo posible. Tiene que crearse un nuevo mundo interior, un mundo intenso, extraño y suficiente. Carson McCullers, la balada del café triste. ¿Qué es el amor?, se pregunta Carson McCullers, o contesta: ¿qué es el amor? La diferencia entre cómo alojar el amor en la propia existencia, en uno de los relatos más bellos que esta escritora norteamericana escribió, y eso que escribió muchísimos relatos bellos. ¿De qué vamos a hablar hoy en Corte y Confección? Quizás de las utopías. Quizás de las utopías, con todas las dificultades que tiene esa palabra, porque se sabe que menciona un horizonte, un lugar donde llegar, la apertura de una imaginación de futuro, pero al mismo tiempo siempre parece traer nuevos modos de coerción, porque cuando una utopía se imagina como habitada, como una realidad con sujetos ideales, también puede implicar fuertes modos de normativizar, de presionar, de corregir las existencias que no estarían a la altura de ese horizonte utópico. Un autor francés solía decir que se llamaba Georges Sorel, decía que había que diferenciar el mito y la utopía, porque la utopía venía cargada con ese esfuerzo de normalizar las vidas en función de un orden futuro, mientras el mito era solo la convocatoria a transformar las cosas sin decir nada de lo que vendrá después. Entonces, como no dice nada de lo que vendrá después, no hay tampoco nada que adecuar, corregir, sostener, elaborar. Aún a pesar de eso que trae la idea de utopía, está bueno pensar que el horizonte se reabre cada vez con esa perspectiva de un futuro que tiene que ver con la imaginación, que tiene que ver con la separación respecto del orden de lo existente, que tiene que ver también con ciertas hipótesis de cómo construir una vida más digna de ser vivida, ¿no? En las últimas semanas estuvimos asistiendo a la discusión que distintas organizaciones sociales postularon respecto de la necesidad de tratar la ley de humedales para considerar alrededor de eso la cuestión de las quemas, de la valorización de las tierras, también la cuestión que se ha puesto bajo el nombre de la hidrovía, pero para poner en circulación otras palabras, que es pensar el río, pensar los cursos de agua, pensar los humedales como zonas de vida, y no como zonas a ser sacrificadas en función de la producción económica. Esas discusiones son las que también a veces se ponen bajo el nombre de utopía, si es que le llamamos utopía a la posibilidad de habitar de otro modo esta tierra, de habitar de otro modo esta tierra dañada. Así que de esas cosas estaremos conversando hoy en Corte y Confección. Spoke of life most free from slavery, with eyes that showed no trace of misery. The phrase in connection first with she, oh, good, that
that love is just a four-letter word. Outside a rattling storefront window, cats meow till the break of day. Me, I kept my mouth shut. To you I had no words to say. My experience was limited and underfed. You were talking while I hid to the one who was the father of your kid. You probably didn't think I did, but I heard you say that love is just a four-letter word. I said goodbye unnoticed, pushed forth into my own games, drifting in and out of lifetimes unmentionable by name, searching for my double, looking for complete evaporation to the core. Though I tried and failed at finding any door, I must have thought that there was nothing more absurd than that love is just a four-letter word. Though I never knew just what you meant when you were speaking to your man, I could only think in terms of me, and now I understand. After waking enough times to think I see the holy kiss that's supposed to last eternity blow up in smoke, it's destiny. Falls on strangers, travels free. Yes, I know now traps are only set by me, and I do not really need to be assured that love is just a four-letter word. Strange it is to be beside you many years, the tables turned. You'd probably not believe me if I told you all I've learned, and it is very, very weird indeed to hear words like forever fleet. So ships run through my mind I cannot cheat. It's like looking in a teacher's face complete. I can say nothing to you but repeat what I heard, that love is just a four-letter word. Estábamos escuchando a Joan Baez y también ahora vamos a seguir escuchando, pero una amiga, una compañera a la que le pedimos que elija algo para nuestra bolsa y se lo tomó muy en serio. Van a ver que elige y elige y elige. Nos está pasando algo, les cuento, y dirán quienes estén escuchando asiduamente Corte y Confección, se van a encontrar con que eso hay una insistencia, que nuestros invitados empiezan a querer dejar muchas cosas en la bolsa de retazos, pensando que en algún momento habrá algo así como por venir en el que se volverán a abrir esas cuestiones. Pero les decía, esta vez es Vicky Obregón, militante feminista, docente de la Universidad de Quilmes y actualmente directora de formación en el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Y Vicky es también una militante del candombe, de la música popular. Así que le pedimos que elija algo de todas esas cosas que les interesan, que conforman su vida y que para poner a disposición
de este taller de reparaciones. Pensar que aportar a esta bolsa colectiva de retazos sonoros para el porvenir me llevó enseguida a pensar en las infancias, en que me gustaría muchísimo que este fuera un aporte a las infancias por venir. Entonces enseguida vino el recuerdo de una novela que leí este verano de un autor, escritor y guionista de Entre Ríos, que no conocía. La novela es La Chaco y se trata de Juan Solá. Vinieron también un montón de otros textos, para ser totalmente sincera, porque pensar las infancias para mí es pensarlas en vínculo con los feminismos y sus genealogías de luchas y sus conquistas de derechos, ¿no? Entonces este retazo se compone de distintos hilos y colores y va a tener algo de la colección Antiprincesas y va a dialogar con ideas de Marlene Guayari, con musiquitas, porque no puede faltar nunca la música, y algo de eso también me gustaría que sea parte de este retazo en esta bolsa colectiva de retazos sonoros. Entonces decía que el primero, o que el inicio, ¿no?, que arranca por esta novela de La Chaco, con este fragmento. Solía pasar largas horas mirándome al espejo, me acariciaba el rostro y el cuello, me pasaba los dedos por los labios, me rozaba los pezones y despacito iba bajando por el vientre hasta encontrarme con eso. Ya se va a caer, pensaba mirándome el pene. Mis compañeros de clase me decían mujercita y aquello me entusiasmaba. Nenita, nenita, cantaban, pero no alcanzaba para que la maestra me diera permiso de ir al baño con las otras nenas o para evitar la tormenta de puños que 2 o 3 veces por semana me alcanzaba a la salida de la escuela. A las nenas no se les pega, había dicho la señorita una vez, pero se ve que yo era parte de un grupo de nenas a las que sí se les podía pegar. Patea como hombre, me gritaba el profesor de educación física, y todos se reían de mis movimientos demasiado frágiles. No era buena en fútbol, lo reconozco, pero si tan solo me hubieran dado la oportunidad de demostrarles lo regia que era patinando, tal vez hasta hubieran sentido orgullo de mí. Una mañana de domingo, desnuda frente al espejo, sé esconderme el pene entre los muslos y ponerme la bata de seda de mamá. Qué bonita me quedaba. No recuerdo muy bien qué pasó después. Ellos estaban en misa, pero habían llegado antes. Papá entró al dormitorio y me sorprendió jugando. Apretó los dientes y se arrojó sobre mí, y los puños de los chicos de la escuela ya no eran tan poderosos comparados con los suyos. Sentada en la ducha llorando, veía la sangre y el agua tibia arremolinándose en el desagüe. Las chicas de la escuela decían que la primera vez que sangras duele, pero nunca me imaginé que tanto. Solá, 2016. Y este fragmento, que es realmente conmovedor y concreto, lo elegí por eso, por la escena, por las imágenes, por la fuerza, por lo que contiene de mensajes en tan pocas palabras, ¿no? Pero decía que este retazo tiene hilos, colores, ¿no? Porque son muchos otros textos los que también quisiera que alguito lo integren, pero también por las experiencias propias, las personales, ¿no?, que disparan esto. Y ahí una despedida neurálgica como la de mi madre y los movimientos que eso conlleva. También el concluir el dictado de una materia que armé con muchísimo amor para un diploma de posgrado en la Universidad Nacional de Quilmes. La materia se llama Infancia, Géneros y Derechos Humanos, que al igual que la primer corte en el 2020, al finalizar el dictado deja tanto siempre resonando de sentimientos, de revisiones, ¿no?, de tantos intercambios que tienen los espacios de formación que bueno, que también eso está en este retazo. Y también el aporte de la materia Cuerpo y Archivo de Facu Saxe, de la Maestría en Estudios y Políticas de Género, de la que soy alumna. Y La Chaco la leí en este enero 2021, ¿no?, en este tiempo tan peculiar, mes en el que también estuve desempolvando muchísimos recuerdos que puedo relacionarlos con archivos de la memoria, archivos de sentimientos, y me refiero a lo que uno encuentra al desarmar espacios como es la casa de la infancia, ¿no?, para seguir transitando esos procesos de despedida, en esto de encontrar fotos, revolver cajas, ¿no?, encontrar libros, cuadernos, anotaciones, ropas, cartas, bueno, objetos de todo tipo.
Repaso de instantes que reviven, que vuelven a pasar por el cuerpo, que hoy está en otro cuerpo, tantísimas emociones. Pareciera además que una guarda los mejores recuerdos, ¿no? Esto de atesorar lo mejor, pero cuando nos detenemos, que en un objeto, por ejemplo, de otro tiempo se activan huellas, sentimientos con todas las tonalidades, hay nostalgia, hay infelicidad, hay alegría, hay dolor, hay trauma. En la novela hay un hacer lugar a esos sentimientos que han estado silenciados, a esos dolores que se invisibilizaron, a esos traumas que quedan ahí igual, habitando los cuerpos, ¿no? Y son vivencias que acalladas. La novela aporta a los archivos de las infancias negadas, de sus disciplinamientos, habla de lo que se ha borrado, habla de las asfixias, de las consecuencias que tiene tensionar y resistir las regulaciones genéricas, y da cuenta en eso también de los cuerpos que pueden devenir archivos, ¿no? De cuerpos que contienen vivencias impronunciables. La Chaco tendió para mí esos diálogos, muchos. Además, leerlas es transitar una intensidad de esas narraciones que invito a que la transiten. Y también me llevó a pensar en el lugar del Estado, de sus obligaciones, como no, de las luchas de los feminismos, ¿no? Y sus batallas y sus conquistas de derechos, y también de lo que falta hacer para que podamos garantizar la libertad, ¿no? Que merecen todas las infancias. Y pensar en los feminismos y en los transfeminismos y sus batallas fundamentales aporta, ¿no? a ese horizonte que deseamos con vidas para todos vivibles. Y entonces, ¿cómo no dejar en esta bolsa de retazos sonoros fragmentos de la Liga de Antiprincesas de Nadia Fink y Pituzá, esa producción tan poderosa que narra historias que hoy sí les podemos contar a las infancias, cuentos que hablan de varones y mujeres reales, que hablan de antiprincesas, de antihéroes, antiestereotipos, anticánones. Así que vamos a un fragmento de la Liga Antiprincesas 2. Dorados, azules, verdes, fucsias, de todos los colores, eran esos monstruos. Las guerreras comprendieron que estaban allí para dar batalla. Nunca lo habían hecho juntas, pero la complicidad que las fue uniendo era suficiente. Solo se miraron y cuando Juana dio la voz de ¡ahora!, comenzaron a luchar. Por un momento el pueblo enmudeció. Las guerreras eran su esperanza, y entre tanto silencio solo se escuchaba el ruido del acero de las espadas y el rugir de los monstruos furiosos. Fue Martina, la primera en hacer contacto con su cuchillo, tocó el pecho de esa especie de dragón de color azul, con destellos verdes, pero antes de que se le clavara el acero, el animal se transformó en un yacaré y huyó lejos del agua. Estas narraciones, ¿no? Estos cuentos que hoy podemos elegir entre los que compartir con las infancias, que traen a Bartolina Sisa, a una Martina Chapanay, a una Juana Zurduy, a una Berta Cáceres y a tantas otras libertadoras, luchadoras de nuestra historia, que no tuvimos muchas de nosotras, ¿no? Muchos de nosotros en nuestras infancias como lecturas. Entonces, ahí también pienso cómo hubiera sido crecer, y pienso en una infancia conurbana, con menos mandatos, con otras narraciones, con menos competencias, con menos sufrimientos por encajar en los moldes que nos imponen a los cuerpos, a los deseos. Cómo hubiera sido que no me diga marimacho, machona, gorda, ni que hablar del color de piel, ¿no? Yo no sé cómo hubiera sido, pero sí sé que quiero que las infancias por venir lo sepan. Por eso qué potencia estas otras escrituras, estas otras historias que llegan hoy con otros modelos posibles a seguir, a hacer, ¿no? Qué importante es poder mostrar a las infancias que se puede desear ser futbolista, científica, herrera, patinadora, que ninguna opción está mal por sí misma, digamos, ¿no? Qué importante invitarles a romper con los estereotipos de género, decirles que no hay caminos inexorables a seguir. Y dice Marlene Bayar, Marlene, psicóloga social, activista, travesti argentina, en Travesti, una teoría suficientemente buena,
La niñez es el tiempo y la cartografía donde podemos encontrar la empatía mutua que se genera a partir de la identificación, donde a pesar de las diferencias, la potencia del encuentro aún no ha sido severamente cercenada por lo adulto. Y entonces acá volver a este mundo adultocéntrico, ¿no? Cómo seguir aportando en que deje de serlo, y queremos ir en ese sentido, queremos que se escuchen las voces de los niños y las niñas y las niñas que este mundo adultocéntrico muchas veces no permite. Por eso con este retazo nos invito a revisarnos, a que volvamos a ese tiempo de la vida tan central, fundante, ¿no? A que repasemos esas experiencias, nuestras experiencias, para poder volver sobre lo que dolió, sobre lo que nos dañó, y a partir de ahí ser conscientes de no repetirlos, ¿no? Con nuestras infancias actuales y con las que vendrán. En fin, qué gran ejercicio y qué potente esta invitación de pensar qué queremos dejar para el porvenir, qué registros, qué archivos queremos y debemos construir como aporte a un mejor porvenir, qué batallas surgen para que las infancias puedan desplegarse con todos sus colores. Imagino que este retazo y tantos más sumen en interrumpir y transformar las normalidades restrictivas, en activar revisiones que son urgentes en las instituciones y así hacer lugar a otras prácticas y avanzar hacia sociedades más hospitalarias, en encender para brillar con toda su fuerza todos los colores de ese arcoíris, experiencias que habitan las infancias. Estas palabras que son sentimientos, son búsqueda y deseos, y también son apenas un pespunteo. Son palabras que saben de deshilacharse, de remendados, de enhebrados fallidos, pero también son palabras que saben de la fuerza de hilvanados mayores, de tejidos colectivos, de confecciones vitales que serán las que puedan garantizar vidas plenas a todas las infancias por venir, que serán las que lograrán garantizar un porvenir que hace mucho tiempo es impostergable, y donde no faltarán musiquitas que abracen todas las infancias como abraza esta canción de cuna para niños diversos de Susy Shock. Esta noche no tengo miedo, las cañas me hacen de sonajero y la brisa con ella baila. Esta noche no tengo miedo, esta noche no tengo miedo, la caña me hacen de sonajero y la brisa con ella baila. Esta noche no tengo miedo, no tengo miedo. Ay, que 2 o 3 besos te hagan de cuna. Ay, que a través de tus ojos se pierda la bruma. Chiquito, chiquita. Que se escribe ese cuento bien grande, bien tibio. Ay, que nos arme un paisaje de un mundo más digno. Chiquito, chiquita. Ay, chiquito, chiquita. Chiquito, chiquita. María Pía López en Corte y Confección. Remienda sentidos culturales. Esa tristeza que tienes viene de un rostro cansado, viene de manos abiertas, por manos que han escapado, por manos que han escapado.
soñabas anhelos. Piensas, vagas y piensas. Piensas, vagas y piensas. Piensas, vagas y piensas. Yo sé muy bien lo que tienes. Hay en tu vida un pasado, polvo que el viento no lleva. Son tus recuerdos malos, son tus recuerdos malos. Piensas, vagas y piensas. Piensas, vagas y piensas. Piensas, vagas y piensas. Escuchábamos a Diane de Noir haciendo Esa tristeza de Eduardo Mateo. Preciosa canción y precioso recordar a esos músicos, músicas uruguayas, aquí por Corte y Confección. Ahora vamos a recibir para conversar a un escritor, ensayista, novelista, periodista, agitador, es decir, alguien que hace de todo, profesor y de todo de modo muy interesante, que es Osvaldo Baigorria, y lo vamos a invitar para conversar acerca de lo que charlábamos en el editorial al principio, que era esta cuestión de las utopías. ¿Qué pasa con las utopías? Y fundamentalmente aquella en la cual Osvaldo tuvo una fuerte participación, que fue en las experiencias de las comunidades contraculturales en los años 60 y 70. Y para recibirlo les leo apenas un parrafito de uno de sus últimos libros, que se llama Postales de la Contracultura, editado por Caja Negra. El subtítulo del libro es Un viaje a la costa oeste, 1974-1984. Y dice esto, y sobre esto en unos minutos vamos a conversar. A las derrotas de la contracultura habría que pensarlas en relación con las derrotas de la cultura misma, occidental, global, capitalista, que fracasó en forma absoluta aun cuando se pretenda triunfante. Fracasó por crear más desigualdad, angustia, guerra de todos contra todos. Fracasó en sus éxitos aparentes en fabricar mercancías superfluas a escala enorme, porque quien produce no produce solo mercancías, sino relaciones humanas. Humanidad, decía Pasolini en conferencias y artículos en esos mismos años. Estás escuchando Corte y Confección, donde las formas de entender el tejido social crujen. Bueno, ahora sí recibimos a Osvaldo Baigorria, que cuando lo presenté hace unos minutos, no conté algo que quiero recordarle a él. Cuando estábamos en el Museo del Libro y de la Lengua de la Biblioteca Nacional, ese museo tiene una preciosa plaza atrás que se llama la Plaza del Lector, y Osvaldo fue muy fundamental en inventar algo para reconfigurar qué era esa experiencia, y armó un ciclo que se llamaba la Plaza de la Lengua. Es decir, lo feminizamos rápidamente y inauguraba todas las conversaciones, eran como especies de lecturas que se hacían regadas por buen vino, por el vino que podíamos comprar enfrente, y habría todas esas sesiones, esas noches veraniegas, Osvaldo siempre usando el universal femenino. Nunca se refirió al público asistente en masculino, y tampoco usábamos en aquel momento el inclusivo. Entonces Osvaldo habría refiriéndose a todos los asistentes en estricto femenino. Siempre pensé, Osvaldo, que eso no era ajeno a que en esa plaza hubiéramos podido decir por primera vez ni una menos. Sí, efectivamente, ¿no? Esa plaza fue donde se hizo la primera maratón de lectura, donde se dijo, de donde salió ni una menos, ¿verdad?
Sí, pero también que tenía, me parece que se estaba como amasando eso, ¿no? En esa lengua dicha en el universal femenino. Sí, se estaba amasando. De hecho, me acuerdo de haberlo conversado con Gabriela Begerman en su momento, ante todas las posibilidades que había, y yo le comentaba que dado que el universal masculino era una convención, bien podía reemplazarse por el universal femenino como otra convención. Y ese plural majestático ser aceptado por todos los varones, así como todas las mujeres habían aceptado siempre el plural majestático masculino, ¿no? Así que, y bueno, que Gabriela me dice, bueno, eso es revolucionario, dice, porque es como dar vuelta a 180 grados la convención, ¿no? Y en ese momento estaba como todavía el uso de la E para el lenguaje inclusivo no había aparecido, no me acuerdo cómo, no se vocalizaba, aparecía la X, aparecía la arroba, pero no se vocalizaba realmente. Entonces, bueno, a mí se me ocurría que se podía vocalizar de esa manera, que pusiera incómoda a mucha gente, ¿no? No solo a varones, también a mujeres. Es que resultaba raro, yo recuerdo eso, la sensación de extrañeza que producía cada vez que tomabas la palabra para inaugurar esas noches, pero también lo recordaba porque creo que tu apuesta vital ha tenido mucho que ver con esas búsquedas de modos de incomodar o de rasgar el sentido común o los modos más establecidos de vida. Entonces, te quería, antes de que vos llegaras a esta conversación, había leído para los oyentes un parrafito sobre las postales de postales de la contracultura, el libro que editaste por Caja Negra. Es un libro precioso de memoria de lo hecho, pero también de pensar alrededor de los obstáculos que tiene una experiencia contracultural. Me gustaría un poco que conversemos sobre eso, sobre qué significa esa derrota o qué significa aprender de la derrota, que me interesa más. Interesante. Interesante que utilices el término derrota, porque viste que derrota también tiene un sentido de curso, ¿no? De trayecto, como uno dice, el derrotero, ¿no? O sea, y ese libro justamente lo que hace es repasa y repone ese derrotero que llevó y esa idea que llevó a mucha gente a querer ver la experiencia contracultural de cerca en el lugar donde la experiencia contracultural ocurría dentro de este continente, perdón, o sea que es en América del Norte, ¿no? En la costa oeste norteamericana. Ese era el lugar donde, bueno, en Europa había otras realidades y otras experiencias históricas, pero California en los fines de los años 60 era digamos, el lugar donde fue la expresión máxima de lo que se llamó contracultura en aquellos tiempos, ¿no? Entonces, bueno, sí, fue nuestro derrotero, el derrotero de una serie de personas, unas minorías, yo diría, unos grupos muy minoritarios, pero que fueron, me parece, no sé, tuvieron su relevancia más tarde en marcar qué es lo que era lo contracultural, como opuesto a lo, como incluso como diferenciado de los proyectos de izquierda, ¿no? Y bueno, sí, no sé exactamente qué querés conversar sobre eso, pero recordá que es un libro que yo no escribí en su momento, en los años 70, sino que en ese momento lo que hacía era sacar fotos de viajes. Simplemente guardaba con una cámara, primero una Leica, fotos de blanco y negro, y otras después cuando estuve en Estados Unidos, pude comprar una cámara de color, una Pentax. Entonces yo simplemente tomaba fotos de lo que veía, simplemente, ¿no? Entonces esas fotos fueron recopiladas en unas 40 de ellas en el libro que me encargó Caja Negra, ¿no? Ellos vieron esas fotos y dijeron, bueno, ¿por qué no escribís un libro a partir de estas fotos? Así que las crónicas son realmente son crónicas y reflexiones en torno a esas fotos, divididas en tres partes, ¿no? La ruta, la ciudad y el bosque, porque la ruta fue la ruta que me llevó por tierra hasta San Francisco en 1974, fin del 73, principio del 74, y después la ciudad, que fue San Francisco, y después el bosque, que es donde finalmente
me establecí, pero ya en la Columbia Británica de Canadá, que es también parte de la costa oeste, ¿no? Parte de la misma migración contracultural que tuvo esa década, ¿no? Así que, bueno, eso, allí están todos, ¿no? Todo lo que pasaba en ese tiempo, ¿no? Los beatniks, las panteras negras, los hippies, ecologistas, feministas, no sé, nudistas, desertores de la guerra de Vietnam. Bueno, todo eso que se llamó contracultura, ¿no? En aquellos años. Pero ahí aparece también, y lo dijiste recién, ¿no? Como una diferencia entre los modos de habitar la época, entre esas experiencias de crear comunidades y formas distintas de vivir la afectividad, la corporalidad, la economía, construir familias, respecto de las otras líneas utópicas que serían las de los cursos de vida de izquierdas, ¿no? Y las militancias insurgentes. En general, cuando pensamos la derrota, o se ha tematizado mucho más la derrota de las organizaciones y de las militancias revolucionarias. Y no tanto Sí. esta otra dimensión, por eso me interesaba tanto en el cómo vos venís trabajándolo en este libro y en otros también, ¿no? Sí, es verdad, porque aparte fue mucho más directa la acción revolucionaria de izquierdas fue, sea en forma parlamentaria, o sea, por la vía armada, pero fue frontal, el objetivo era la toma del poder y por lo tanto la derrota fue mucho más visible, ¿no? Claramente fue mucho más visible. Pero en el caso de la contracultura, como el objetivo no era tomar el poder, sino más bien erosionarlo, si se quiere, o construir un poder paralelo, o construir sociedades, microsociedades donde se pudiera vivir el socialismo sin estar esperando la gran revolución en el futuro, sin estar aguardando ninguna toma del poder. Entonces, claro, era más difícil, es más difícil tematizarlo en la derrota y no advertir los vasos comunicantes que existen entre aquellas experiencias contraculturales y algunas formas modernas de reciclaje del capitalismo, ¿no? Como son, fíjate vos que en California, donde ocurrieron todos esos experimentos de ayuda mutua, de economías alternativas, de cambio de costumbres, y bueno, es el lugar donde también después se estableció Silicon Valley y todas las formas de capitalismo de plataformas. Así que hay como una deriva mucho más suave y también más engañosa, ¿no? Frente a todo eso, para decirlo claramente. Si en un momento, en términos como ejemplos, ¿no? Si la marihuana y otras drogas alucinógenas en su momento eran vistas como un vehículo de liberación y de apertura de conciencias, que por cierto pueden serlo y pueden continuar siéndolo, pero al mismo tiempo también son formas que pueden ser comercializables y establecer, y digamos, y ser establecidas dentro de la sociedad dominante, dentro del mainstream de la sociedad hegemónica, como una forma más de mercado capitalista y de acumulación, etcétera, ¿no? De modo que esto sí, claro que no ha sido tan tematizado, ¿no? Desde la misma contracultura, ¿no? De la misma gente que participó en eso, no ha sido tan tematizado, en parte también porque, bueno, había una especie de rechazo o de prejuicio antiintelectual, una especie de rechazo al análisis, no sé, más exhaustivo, ¿no? De los fenómenos sociales. Pero al mismo tiempo que está uno podría decir, la derrota está inscripta en esa apropiación, en esa utilización de ciertas experiencias para convertirlas en lógica mercantil o en nuevas formas de explotación. Pero también a mí me parece que en lo que vos vas desplegando, también uno podría encontrar el otro hilo, ¿no? Un hilo más de persistencia, de la búsqueda de un modo alternativo, de una resistencia que aparece y reaparece en distintas circunstancias y que quizás hoy nos permitiría pensar la crítica, pienso a una situación del horizonte actual del capitalismo, ¿no? No imagino que la crítica incluso a lo que se produce en relación a la pandemia no requiera encontrar los argumentos y las apuestas que estaban en ese mundo de los 60-70. Sí,
A ver, de todas maneras, hay una introducción que es el término pandemia que parece que viene a reconfigurar todo, ¿no? Y además hay algo que es completamente novedoso que hace que esos experimentos queden como parece que hubieran quedado como piezas de museo. Lo novedoso es la irrupción de Internet y la forma en que nuestras vidas se han convertido en vidas aisladas, mediadas por pantallas, mediadas por teléfonos celulares. Vos imagínate que en esos años, en la época de oro de la contracultura norteamericana, había un periódico que hacíamos ahí en la comunidad en donde yo vivía, en Canadá, que recibía cartas de lectores. Entonces las pegábamos, las cartas de lectores, cortábamos y pegábamos la carta de lectores e imprimíamos ese periódico que se distribuía por correo en poblaciones rurales, en comunidades, en distintos lugares de Canadá y de Estados Unidos. No existían teléfonos, ni siquiera teléfono fijo teníamos ahí. Bueno, una persona tenía teléfono fijo y todos íbamos a su casa a hablar, pero no había no había teléfonos celulares, desde luego. No existía la red, existía toda esta manera que ha facilitado por un lado las cosas y por otro nos ha aislado mucho. Nos ha convertido en seres metidos en sus casas, recluidos, ¿no? Trabajando a distancia, aprendiendo a distancia. Y claro, la pandemia viene ahí como anillo al dedo, porque solo viene a reforzar esta tendencia, ¿no? Esta tendencia. Entonces, allí, este es un aspecto novedoso, y desde luego otro aspecto novedoso de los tiempos que vivimos es la aparición de grupos de ultraderecha que recuperan y rescatan, rescatan no sé la palabra, secuestran la estética de la contracultura para sus políticas xenófobas, ¿no? Nacionalistas extremas, ¿no? Cuando la contracultura era lo más internacionalista que había, ¿no? Sí, bueno, aparte del internacionalismo obrero, digamos, tradicional de las izquierdas, la contracultura era internacionalista. Entonces, imagínate, bueno, hoy, los que asaltaron el Capitolio para defender a Trump ante la victoria de Biden, y parecían como los hippies de los años 60, vestidos con sus pelos, con sus colores, con sus cascos. O sea que tenían todos los elementos y la incorrección política tradicional de la contracultura, pero al servicio de ahora de políticas de extrema derecha. Esto sigue novedoso. Y bueno, esto, en fin, sí que requiere, una profundidad de análisis que no es tan fácil de tener, ¿no? Especialmente porque estamos viviendo estas cosas, ¿no? En tiempo real estamos viviendo estas situaciones, ¿no? Que son completamente novedosas. Cuando empezaste esta respuesta decías que la pandemia era la irrupción más novedosa, pero al mismo tiempo cuando fuiste narrando, Osvaldo, fuiste vinculándola a formas de la intermediación tecnológica preexistentes, ¿no? ¿Cómo, sí, claro. Quizás lo que yo me pregunto todo el tiempo frente a la pandemia es cómo hacemos para, después de esta experiencia que tiene algo de laboratorio, de nuevas formas de reconfiguración de la vida, claramente, ¿cómo hacemos para recuperar o volver a pensar el cuerpo, ¿no? Sí, efectivamente, el cuerpo es el gran ausente, ¿no? En todo esto porque es la víctima primera, ¿no? De la pandemia. Entonces hay que proteger el cuerpo, hay que encerrarlo, hay que controlarlo, ¿no? Esto es como si, resuena la experiencia del SIDA en todo esto, ¿no? Que fue, obviamente, fue otra pandemia en el siglo XX, pero dirigida a ciertas minorías y a ciertas prácticas. En cambio, con el COVID tenemos una pandemia que está dirigida a todo el mundo. O sea, ya no son ciertas prácticas ni los órganos genitales, sino directamente es todo el cuerpo, la piel, la respiración, la boca, la distancia misma que hay que tener frente a los otros cuerpos, ¿no? Y yo pienso que sí, que esto está enmarcado dentro de un régimen nuevo de disciplinamiento corporal, ¿no? En el cual se intenta disciplinar a los cuerpos para que trabajen a distancia, no se junten en oficinas ni en aulas,
y sean por lo tanto fácilmente manipulables, ¿no? Observables, vigilables. Es muy fácil vigilar hoy, ¿no? Imagínate en los años 70, bueno, alguien tenía que seguirte a tu trabajo, saber dónde trabajabas, seguirte de tu trabajo hasta tu casa para saber cuál era tu domicilio, esperar en un café a que salieras. Estoy imaginando el trabajo de un espía, ¿no? En los años 70. Y ahora, muy fácil, no hay más que googlear el nombre de la persona, ya sabes todo. De modo que sí, el cuerpo es el gran... Nuestros cuerpos son las grandes víctimas de esta época, de la cual la pandemia es algo más, ¿no? ¿Y cómo se recupera eso? ¿Vos te acordás que antes de que apareciera el COVID, el 2019 fue un año de grandes levantamientos, de grandes movilizaciones, protestas? No digo que ahora no las haya, pero este año fue particularmente explosivo, ¿no? En todo el mundo. Y de pronto, en estos años, bueno, desde 2020, 2021, y se aplaca. Bueno, hubo algo en relación a en Estados Unidos, algunas cosas. Bueno, en Chile no pudieron continuar mucho, pero quiero decir, y de pronto hasta ciertas protestas ciertas movilizaciones son planteadas por los grupos de extrema derecha. O sea, parece como que los que se animan a llevar el cuerpo a la calle son la gente de las extremas derechas, ¿no? Y es muy difícil recuperar eso, esa dimensión, especialmente esa dimensión festiva que podía tener, y deseante que podía tener la presencia del cuerpo, de la masividad de cuerpos presentes en la calle, ¿no? Eso, la verdad, yo no tengo la fórmula de saber cómo se recupera. Me parece que va a ser lento, y bueno, ahora podemos tener alguna esperanza con la vacunación, pero ciertas cosas se van a quedar. Yo no sé cómo lo ves vos, pero en los distintos ámbitos en los que me muevo, escucho cada vez más gente decir, bueno, que no vuelva la presencialidad en las clases, así podemos dar clases desde nuestras casas. No tenemos que movernos en colectivos atestados, ni en subterráneos, de aquí para allá, después de todo con lo que nos pagan los docentes, ¿para qué tenemos que andar de un lado para el otro? Y así en chancletas podemos dar nuestras clases, ¿no? Y también lo dicen estudiantes. Así que eso yo no sé cómo se va a recuperar exactamente. Sí, es un problema real. Es difícil. Pero vos sabés que a mí eso, que efectivamente si tenés que movilizarte, tomar colectivos y viajar incómodamente, lo que está pasando en muchas universidades es que crece la matrícula porque muchas personas que no podían destinar tiempo a eso ahora pueden cursar, pero al mismo tiempo, como docente, a mí me pasa que lo que más extraño no es tanto dar clases físicamente, sino lo que está alrededor de una clase, el pasillo, el bar, andar dando vueltas, los carteles. Entonces, no es tanto lo útil, sino lo inútil, ¿no? Lo que se pierde en esta nueva reconfiguración. Osvaldo, para ir despidiéndonos, estaba pensando que algo sobre tus libros en general, que todos, sean el género que sean, los ensayos, las crónicas, las novelas, todas son libros que todos parecen poner en escena ciertos rasgos autobiográficos, y al mismo tiempo cada vez que los leo pienso que toda biografía es una ficción, ¿no? Entonces, un poco para cerrar esta conversación quería preguntarte acerca de cuán relevante es la escritura en la configuración de tu propia vida. Y bueno, lo que ocurre es que la mayor parte de mi escritura es una escritura basada en la experiencia. Entonces, la experiencia es como el lugar del que se dispara la escritura para conjeturar, para analizar ciertos fenómenos o libros, para imaginar también, ¿no? Primero la experiencia y después la imaginación. Así que eso es que no sé, es como inevitable. Debe ser en parte porque
Por un lado, porque me ha interesado muchísimo siempre atravesar una experiencia, ¿no? Me interesa mucho la experiencia, conocer al otro, conocer lo nuevo, y me he jugado en atravesarlo, por lo tanto, en parte tuve una vida bastante novelesca, me parece, por mis viajes y por las cosas que me metí a hacer, y al mismo tiempo un impulso analítico, ¿no? De ver qué pasa en esas experiencias, qué nos enseñan. De todas maneras, te digo que cada libro vos ves algo en común y está ese elemento en común que decís, pero cada libro también es un experimento en sí mismo, ¿no? Ahora, por ejemplo, un libro que escribí antes de que, digamos, en la primera etapa de la cuarentena, y que es el menos autobiográfico de todos los libros que escribí. Estoy justamente corrigiendo galeras ahora, pues ya está la portada, le van a mandar a imprenta. Es un libro de Blatty Ríos que sale este año, que se titula El ladrido del tigre, y que, aunque yo viví en el Tigre, pero esto trata de una isla en la que pasan todo tipo de cosas, hay misteriosas, hay crímenes y desapariciones que deben resolverse, en fin, enigmas. Es el menos autobiográfico de todos los que hice, ¿no? Pero es cierto que algo hay en todos ellos. Y sí, ha tenido un fuerte impulso, ¿no? Es decir, bueno, yo quiero entender lo que me pasa, y a veces una manera de entenderlo es esa forma de pensamiento, que creo que lo decía Macedonio, esa forma tan singular de pensamiento que es pensar escribiendo, ¿no? Uno escribe de esa manera, piensa. Creo que decía algo así. Pensar escribiendo. Bueno, te despido y te agradezco muchísimo que hayas charlado este rato con nosotros. Quiero, con la última frase de este libro, mientras esperamos el nuevo, este libro vos lo terminás contando, ¿no? Por el momento vivo en Buenos Aires. Siempre la pregunta más difícil de responder es ¿por qué volviste? Los motivos suelen ser inagotables. Si apenas uno entiende más o menos todo lo que hizo después de haberlo hecho. Quizás me vinieron ganas de vivir otras vidas. Quizás volví solo para mostrar estas postales. Bueno, Osvaldo, te agradezco mucho, en serio, y una alegría escucharte. Gracias a vos, Pía, por todas tus lecturas. Un abrazo enorme. Ningún canalla puede escribir un verso que ponga la piel de gallina al pueblo. Ningún canalla puede tocarse la punta de la nariz mientras con la otra se saca el brazo. Julián Assad, La imposibilidad de Mancuso, en Rimbaud, en la CGT 2014. Nos vamos así con este último poema de Julián Assad, gran poeta platense, que no dejen de googlear, buscar, comprar y leer sus varios libros de poesía. Y nos vemos en el próximo Corte Confección. Fue una producción del Ministerio de Cultura.